Muy buenos días a todos y a todas. Un placer, como siempre, poder compartir estas jornadas con ustedes, con el gran desafío de que este año fueron 2 en la mañana seguidas, así que el doble agradecimiento para todos los que hicieron el esfuerzo necesario, que fue licencias particulares, cambios de trabajo, de compañeros, de guardias y demás, para hacerse el tiempito para poder compartir con nosotros las 2 mañanas. La última parte de esta jornada tiene que ver con algo que para nosotros es lo más sustantivo. Hemos hecho y caminado hasta ahora con una plataforma HCEN y con un intercambio de documentos que tiene como objetivo final avanzar hacia la mejora de la calidad asistencial y que no tiene otro fin que transmitir la información que generamos en una instancia asistencial o en un evento clínico hacia otro lugar donde el paciente esté atendiéndose, donde la información que debemos recibir debe ser la misma, con la misma calidad de la que se emitió, ¿no? Así que el reto es un desafío continuo que no va a parar, así que este es el camino de la semántica y de la interoperabilidad semántica que, como dijo Arturo, que nos ha acompañado y nos ha ilustrado en estos 2 días que le hemos tenido a tiro desde el lunes secuestrado con nosotros. El tema de la semántica, la interoperabilidad es un tema muy serio porque allí van los datos clínicos, que es el tesoro más grande que tenemos de nuestros pacientes y de nuestro accionar a nivel asistencial, y donde un dato mal puesto o mal interpretado puede repercutir en un evento grave para una persona, que hoy puede ser un familiar nuestro, un amigo, ¿no? Y nosotros mismos. Así que estamos hablando de un tema muy importante, un tema además que muchos de ustedes están muy preocupados, al igual que nosotros, para poder avanzar y tener los respaldos adecuados para poder hacer las cosas bien, ¿no? Realmente creo que ese es un poco, y seguir manteniendo el compromiso de que las cosas se deben hacer. Muchas piedras en el camino, pero creo que hemos tenido un camino exitoso de retirar las piedras y sortearlas entre todos. Y bueno, y también lo vamos a invitar en la parte de semántica a transitar por esos desafíos, porque realmente son desafíos. Para hacer un poquito de recuento y pensando que hay muchos conocidos, muchos amigos de la casa y muchos que otros que han venido por primera vez, recordar un poquito que el inicio, esto es parte de un camino que hemos recorrido. En el año 2012 hay un mojón, que es la creación por un comité de dirección integrado por Presidencia, por el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud Pública y de AGESIC, de la creación de un área específica para el manejo de las e-salud, ¿verdad? De las TICs en salud, que es el programa Salud.hoy. Allí vemos el famoso logo del muñequito de aquel año, pero recordando que el camino ya había transitado, ya había estado el camino antes. Esto fue como un mojón importante, pero que muchos años antes ya en Uruguay había gente que ya estaba experimentando esto y que vio la necesidad de tener una directriz país para poder avanzar todos juntos en un ambiente colaborativo, como lo hemos tratado de hacer, y creo que por eso el proceso ha sido exitoso. Y bueno, y la idea es que, si bien son mojones, recordar que hubo mucha gente que lidió casi solos en aquellos entonces, ¿no? En 2000, 2005 y demás, y mucho más atrás, con las herramientas informáticas. Y bueno, y hoy, cuando uno recuerda, es fantástico ver que todas las instituciones han podido avanzar en algo y que todos usamos los celulares, más allá que a veces nos interrumpen algunas instancias, pero son unas herramientas muy válidas, muy ricas, y bueno, y donde también tenemos otros desafíos. El mojón, entonces, el año 2012 nace el programa, pero ya estaba en muchas cabezas, ¿no? Esta estrategia país para decidir cómo vamos a avanzar y cuándo. En realidad, los comienzos fueron, obviamente, la plataforma era una necesidad, pero nadie perdió de vista la parte semántica, que es lo sustantivo de esto. Estamos haciendo todo esto para mantener y transmitir los datos clínicos de los usuarios. Así que, no bien la parte tecnológica empezó a desarrollarse y demás, ya habían todas las estrategias que venían con la adquisición de SNOME como terminología médica, hubo decisiones políticas marcadas. Como país nosotros pagamos una membresía anual para poder utilizarla en el marco del Estado, y nosotros lo brindamos gratuitamente a las instituciones de salud que así lo requieran y así lo necesiten. También en aquel entonces se empezó a visualizar la necesidad de que, bárbaro, el camino informático estaba, la interoperabilidad sintáctica estaba, pero también nosotros queríamos decir, qué bueno la cantidad de información clínica, pero ¿podremos analizar esa información? Y sí, pero para eso tendríamos que hacer un trabajito bastante importante, que era ya comenzar, en aquellos entonces, 2012, 2013, empezar a hablar y empezar a
forjar en nuestra cabeza una visión compartida de los conjuntos mínimos de datos con ustedes, con el ecosistema. Y la normativa en el año 2007 marca otro mojón importante porque obliga de alguna manera a las instituciones que muchas habían trabajado ya colaborativamente en forma voluntaria con nosotros. Muchos de ustedes ya hace muchos años que están con nosotros, de la mano, trabajando con nosotros. Y bueno, la normativa puso algo más imperativo de alguna manera, pero recordemos instancias como la Conectatón, que fue, y los que lo recuerdan, fue un gran efecto colaborativo de todos, donde se mostró que el HCEM podía ser posible. La normativa que cae en el 31 de agosto del 2017, que es el decreto famoso que nosotros le decimos en la interna, el decreto HCEM, ahí nos plantea, nos da algunas definiciones de los instrumentos que tenemos que tener y que se legalizan de alguna manera, se explicitan, pero también nos encomienda un trabajo, ¿no?, en diferentes grupos de instituciones, un plan de trabajo para incorporar esta historia clínica electrónica nacional. Y nos comanda a nosotros, de alguna manera, GESIC, para que nosotros brindemos el apoyo técnico, la elaboración de guías, ¿no?, y el apoyo cuerpo a cuerpo con ustedes. Y bueno, y ahí caminamos un camino importante desde el año 2017 a fines, con pasos firmes, ¿no?, con una agenda país que nos impulsaba, con muchos productos que estaban en la vuelta y un paso firme que ahora con un cronómetro que nos está diciendo tenemos que cumplir una meta, que quisimos, creemos que fue desafiante, para muchos decían no vamos a poder llegar, nos decían ustedes están locos, esas metas, ¿cómo vamos a cumplir? Y bueno, y todos juntos, de la mano, porque eso sí fue de la mano, pudimos hacerlo como país y creo que cuando vienen invitados extranjeros y nos alaban, realmente creemos que sí, que fue exitoso porque nos unimos todos compartimos ese ideal y todos nos unimos, nos remangamos y todos trabajamos remangados, ¿no?, porque la verdad que fue así. Y bueno, este muñequito con ese cronómetro en la cabeza, ¿no?, que va y corre, son las metas de este decreto y, como ya lo vimos en el día de ayer, otro decreto que aclara muchos conceptos, que ya lo vimos del área jurídica ayer en la mañana, nos pone sobre la mesa el tema de los conjuntos mínimos de datos en esta evolución país. Ya tenemos una plataforma que interopera y ahora queremos mejorar lo que tenemos para trasladar de información y datos, como vamos a ver. Así que la mirada hoy, desde Salud.hoy, de nosotros y ustedes, está centrada en ello. Sucintamente, muy escuetamente, la normativa del decreto 242 del 2007 lo que dice que tenemos que intercambiar documentos clínicos electrónicos en el formato estándar designado por Uruguay, en el estándar HL7, el CDA, la arquitectura de documento, que tiene algunas, para los que no están versados en este tema, tiene algunas características diferentes. Hay documentos como los CDA, en la fase de arquitectura del documento mismo, de la información que contiene, que es el CDA nivel 1, que le llamamos nosotros, que en realidad es una información que viene en forma plana, es el PDF famoso que Arturo, y que todos conocemos y que Arturo nombra, ¿no?, donde está toda la información clínica, ¿verdad?, allí, ¿no?, no discriminada, está todo, es un texto, ¿no?, que donde viene todo en una forma plana, como le decimos nosotros, y como en el otro extremo tenemos la forma de que la información venga, pero de otra manera, que venga desglosada, que venga estructurada, ¿verdad?, en lo que nosotros llamamos secciones y entradas de datos, ¿verdad?, donde nosotros ahí podemos elegir, seleccionar los datos que los clínicos deberían poner, ¿no?, de la manera que nosotros necesitamos que estén, con ayuda de algunas herramientas, lo que no quiere decir que el texto no exista. El texto va a servir, va a existir porque lo necesitamos para determinadas cosas, ¿no? El acto médico, el acto asistencial es un acto narrativo por excelencia, es una relación humana que se establece entre el usuario y el equipo de salud y es narrativo. Pero de esa narración, para poder progresar en otros aspectos, para mejorar la calidad de atención fundamentalmente, y cuando digo calidad de atención digo todo, necesitamos también sacar algunos datos que son relevantes, ¿no?, algunos datos relevantes, y me quedo con esto. Y entonces, los CDA, estos que eran nivel 1 en el decreto inicial del 2042, ¿no?, ahora nos mandata que empecemos a trabajar en esta estructura de la información, ¿tá? Y bueno, y la estructura de información lo que nos da, hay un CDA nivel 2, perdón, que es un intermedio donde hay secciones, pero en realidad, inclusive en el ecosistema, ya las instituciones pasan, el día que salen del nivel 1, ya no pasan al 2, pasan directamente al 3 porque el esfuerzo tecnológico realmente
es casi el mismo. Pero ¿qué pasa? Esta información estructurada, ¿para qué la necesitamos? Bueno, son datos, información que está disponible, que debe estar disponible. Deben ser datos homogéneos para saber que cuando alguien nos transmite esa información clínica, sea la información clínica que pensamos que nos transmiten, que sean codificados para que podemos, el código lo que hace es sortear las variabilidades, ¿no? Y tenemos muchas herramientas potentes, porque en la jerga habitual nosotros tenemos formas de comunicarnos desde el punto de vista asistencial que tiene que ver con sinónimos, con siglas, ¿no? Y siglas a veces que están dentro de especialidades, donde otras especialidades no las conocen, ¿verdad? Y en las historias clínicas uno ve que uno pone siglas y uno se queda pensando, ¿qué será esto? HD, no sé cuánto, ¿no? O la famosa palabra IRA, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, ¿IRA qué es? Y bueno, para todos, si uno está en atención primaria, capaz que es infección respiratoria alta, pero si uno es nefrólogo, seguro que es infección renal aguda, ¿no? O sea que tenemos varias interpretaciones y por lo tanto el código, más allá de las letras, el código lo que engloba son conceptos. ¿Ah? Y eso es parte de la semántica de que nosotros tenemos que llamar las cosas con su nombre y tenemos que tratar de identificarlas y los códigos parecen ser, entre otras cosas, la solución para afinar esa mirada del contenido que tenemos que transmitir, para que no nadie cuando tome el otro documento le erre y diga, ¿cómo? Este señor tenía una infección renal aguda, no es lo mismo que tuviera una infección respiratoria y yo tengo que actuar en consecuencia. Definiciones muy básicas para poder hablar de esto. La semántica es una ciencia lingüística que estudia, entonces, el significado de las palabras y las expresiones. ¿Tá? No solo la palabra, las expresiones también, en esta jerga que tenemos, que a veces la trasladamos a los documentos clínicos. La interoperabilidad semántica tiene que ver, en una definición muy básica y muy simple, pero para que todos entendamos la diferencia, es la capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información clínica y entenderla. No es solo que me manden un documento, sino que yo lo puedo abrir y ver. Y eso requiere de pasos informáticos muy importantes. ¿Tá? Y las terminologías, que nosotros vamos a hablar, también lo vamos a nominar, tiene que ver con los conjuntos de términos, de palabras propias utilizadas en una técnica, en una especialidad o por un autor. Y a mí me gusta poner un ejemplo fuera de la parte asistencial, que tiene que ver con la arquitectura. Por ejemplo, viene un arquitecto y dice, pero ¿viste qué divina la columna dórica que está en el edificio del costado? Y nosotros decimos, columna dórica es una columna griega, seguro, ¿no? Pero la verdad que yo más de eso no puedo avanzar. Seguramente si hay otro arquitecto conversando con él, van a saber qué son las columnas dóricas, que son columnas que tienen un dintel determinado, que son redondeadas, etcétera, etcétera. Y eso mismo trasladado a un carpintero, cuando nos viene y nos hace un trabajo y le preguntamos, ¿usted qué quiere decir con esto? Porque no entiendo mucho, ¿no? Y a nivel de la medicina también. Cuando uno expresa una palabra, un término, como angor, por ejemplo, que es un dolor de pecho, ¿no? Uno diría, bueno, angor es una palabra sin significado. No, tiene mucho significado. Ese angor generalmente es un dolor retroesternal, de carácter opresivo, que puede irradiarse o no, que puede ser incitado por alguna situación de estrés, o demás, o un esfuerzo que implica que el paciente tiene una fisiopatológicamente, fíjense que va más allá de lo que siente el paciente, sino del mecanismo de acción que puede ser que tenga una obstrucción de las arterias coronarias y siempre es un acto grave. Para nosotros es grave siempre, es un sufrimiento cardíaco arterial grave. Por lo tanto, angor, en esa palabra, esas 5 letras, tenemos un significado enorme, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir. A veces no podemos poner todo eso, es el dolor no opresivo, retroesternal, que sea, ponemos sangre y todo en el ámbito médico, sabemos lo que quiere decir y el significado potencial de riesgo del paciente y sabe claramente, lo que tenemos que hacer. ¿Tá? Y entonces las expresiones no son mínimas, son de gran importancia y tenemos también algunas cosas como la palabra angina, que si la ponemos sola, bueno, uno asegura que es de la parte de la garganta, ¿no? Pero cuando ponemos angina de pecho, es un dolor angor también. O sea que tenemos esas cosas que lo pueden saber los médicos generales, pero cuando uno se empieza a especializar y cuando se va de la medicina a otras disciplinas, ahí empieza las dificultades a veces para interpretar, que después yo tengo que esas dificultades para resolver sobre el paciente que tengo enfrente y viene a consultar. Así que el tema de la semántica, tal como dijo Arturo, es un tema muy serio, el de la interoperabilidad semántica. Los documentos estructurados, como definiciones muy grandes, el objetivo entonces tiene el objetivo de obtener datos, ¿no? Clínicos seleccionados. Y la pregunta del millón es, ¿qué datos necesito?
¿Necesitamos 100, 200, 300 datos o con 4 nos conformamos? Lo importante no es las respuestas, sino cómo hago la pregunta para que esas respuestas me lleguen. ¿Tá? Y los datos clínicos seleccionados tienen que ver con lo que yo necesito. Si yo necesito saber cuántas personas tienen enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, lo primero que pediríamos es, dame la lista de enfermedades crónicas, después veremos y buscaremos dónde se... O sea, las búsquedas de los datos no es una búsqueda fácil, ¿no? Y las preguntas creo que son tan importantes como las respuestas. Y el objetivo de los documentos estructurados es que nosotros podamos distinguir, determinar y seleccionar información, datos, ¿no? Y poder extraer esos datos de determinados campos, por ejemplo, motivo de consulta, o una prescripción, donde está el medicamento, ¿no? No es lo mismo escribir el medicamento así que, por todas las dificultades que incluso el doctor Villar lo dijo, ¿no? Que hoy día los medicamentos vienen con unos nombres bastante raros que a veces son impronunciables, pero eso define qué medicamento va a recibir el usuario. Así que la estructuración de datos tiene que ver con que yo selecciono los datos que creo que son de relevancia, pero además que requiere un sustento para su identificación correcta, que es la codificación, y que tiene que ver cómo modelo, cómo veo, cómo selecciono la información y quiero ver, porque es un tema muy complejo y que realmente nos desvela y desvela a todos en las instituciones a la hora de cuando le piden, no tengo la información de esto, y bueno, y vamos a ir a los datos, a la fuente de datos, y es un tema casi interminable. Así que de eso vamos un poquito a hablar también. Los usos, bueno, los CDA nivel 3 o estructurados, y en este caso los CMDs, que es un CDA nivel 3, el uso fundamental que a nosotros nos parece que es la continuidad asistencial. De modo que uno tiene que escribir y dejar sentado en el documento, que es la historia clínica electrónica, documento de la historia clínica, no importa el formato, lo que el paciente me consulta, lo que yo pienso, la información que yo recabo, lo que yo pienso, el diagnóstico que hago y lo que pienso hacer y que le indico al paciente hacer. O sea, y después si lo quiero ver, que es el seguimiento. O sea que todo eso debería estar transmitido en una hoja clínica, independientemente del formato. Y a veces vemos historias que dice angina amoxidal. ¿Eso es una buena historia? No, no es un registro serio. Y lo sabemos, no tiene dosis, no tiene otras cosas que a nosotros nos importa saber desde el punto clínico para definir riesgos de los pacientes. O sea que la continuidad asistencial de alguna manera se asegura cuando yo pongo algunos datos de relieve que deben estar sí o sí y que cualquier clínico cuando ve al paciente los debe tener para tomar una mejor decisión clínica. ¿Ah? Obviamente que estos datos, y está en la cabeza de todos, nos apoya la toma de decisiones seguramente y las asociaciones en los distintos niveles, ¿no? A nivel de la microgestión, de qué pacientes veo yo, me encantaría saber en un mes cuántos diabéticos veo, qué tipo de medicación le estoy dando, yo mismo le estoy dando, ¿no? Para ver si yo puedo analizar esa población que tengo, o el jefe de servicio que quiere saber cuántas tomografías se están pidiendo para determinadas patologías, o ya en un nivel mucho más macro, ¿verdad? A nivel de la salud pública, ¿la verdad? Donde el ministerio tiene su rol rector y necesita esa información para definir las políticas públicas, ¿verdad? Y a veces el ministerio que nos pide información a las instituciones, bueno, sí, es que es imposible gestionar sin información. Y bueno, las herramientas informáticas son, por su potencial, ¿la verdad? Creo que es la solución cuando uniformizamos todo y todos nos unimos, ¿verdad? Es la solución para dejar de enviar decenas, miles, hay estudios hechos aquí de la cantidad de información que necesita el ministerio para hacer la rectoría, que son más de 2.800 datos en el año, que ustedes se las tienen que dar de diferentes áreas y que esos muchos datos, cuando uno está homogeneizado en un sistema, pueden salir directamente porque muchas veces los datos se repiten en varios sistemas, en las instituciones incluso. O sea que tenemos que hacer ese esfuerzo de unificar todo este proyecto país para racionalizar también los recursos humanos, materiales, infraestructura y demás. Y bueno, y el uso quizás, uno de los más importantes que destacan algunos también es la investigación, ¿no? Tener los datos disponibles y saber qué está pasando con nuestros usuarios, creo que es una cosa muy importante. Nosotros tenemos una carencia de investigación, pero todos los países deben avanzar siempre con una investigación también hecha en casa, ¿no? Porque los uruguayos somos especiales, somos uruguayos, no somos argentinos ni brasileños ni nada, tenemos características especiales y quizás estos protocolos y todas las guías técnicas que vienen del exterior quizás no se amolden tanto a nosotros, ¿no? Y bueno, creo que también en algunas instancias la investigación crece el conocimiento país y seguramente no solo desde el punto de vista asistencial, sino de otros puntos de vista, como informático, las herramientas. Creo que hay un nicho importante ahí de trabajo cuando uno obtiene las posibilidades de contar con los datos que necesita.
Así que es todo un camino ahí a recorrer. Y bueno, y los desafíos, el desafío que ya un poco ya se habló, lo habló Arturo y también lo habló Álvaro en su inicio, la calidad de los datos, ¿no? Que no tiene que ver, o que tiene que ver con dos aspectos bastante, lo semántico puro, lo clínico, en esto de que angor, angina de pecho, angina sola ¿no? Y está el IRA, ¿no? ¿Qué queremos decir? La calidad de ese dato. ¿Qué tenemos que ver en eso, que más del punto de vista clínico? Pero hay una calidad del dato que francamente es del área informática, ¿no? Donde nosotros, si pedimos un campo que dice una cédula, bueno, las cédulas en nuestro país no tienen letras, por lo tanto, para que nadie le erre a las cédulas deberíamos por lo menos poner que tiene que tener tantos dígitos, ¿no? Todas esas cosas son las cosas que ponemos restricciones para que estos datos, a la hora de integrarse, ¿verdad? Si tienen que hacer manual, bueno, tengan alguna seguridad para que le erremos menos, digamos, ¿sí? O sea que esto son varios temas. Ustedes vieron que en esto es un pantallazo muy grande, ¿no? Y está claro que los datos hoy día son los activos más importantes de las organizaciones. La base de datos de los usuarios, de los medicamentos, ya lo hemos nombrado todos acá, ¿no? Y bueno, y son también famosos los robos de las bases de datos, ¿no? de las agencias bancarias y todo eso, que es un activo muy importante, que se venden, se compran, se venden, hay mercado para eso, ¿verdad? Y es un valor, un gran valor en las instituciones, ¿no? Porque tener esas bases de datos, cualquiera sea, tiene riesgos, ¿no? Que cuando la información es muy buena y es de buena calidad y es actualizada, cuanto más características buenas tengamos, ¿no? Esa información, esa base de datos tienen mayor valor, ¿verdad? Y bueno, y como dijimos, sustentan todas las tomas de decisiones, ¿no? Las micro, en cualquier ámbito, no importa si es médico o asistencial, y también las estratégicas de cualquier organización. Hoy día ninguna organización de las grandes, todas, ¿no? Contratan las encuestas, hacen una cantidad de cosas, tienen con millones de personas las bases de datos, con las características, nos preguntan si nos gusta comer chocolate, ¿no? Si tomamos Coca-Cola, si nos gusta el color del jabón y de todo, ¿no? Para poder, nichos de mercado, para poder vendernos algo. Así que está en todas las decisiones operativas y estratégicas de todas las empresas. Y las empresas de salud no escapan a eso tampoco. Y los datos, lo deseable es que todos decimos, que los datos sean los que yo quiero, los correctos, ¿no? Que no tengan inconsistencias, que estén actualizados, que sean almacenables. Entonces yo puedo también decir, bueno, hace 5 años los uruguayos, o en una institución de salud, ¿cuántos diabéticos había hace 5 años? Me tengo que ir para atrás. Si no tenía un sistema informático, es a mano, ¿no? O sea que, y es importante cuando uno tiene un sistema informático guardarse esos datos porque seguramente en el futuro uno va a analizar esto efectivamente y le va a servir mucho para gestionar de alguna manera. Tienen que ser recuperables, ¿verdad? Y tienen que ser accesibles también, ¿no? Si ponemos muchas trabas, tener esa información y guardarla en una caja fuerte que nadie tiene acceso, también es de las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora del manejo de los datos, ¿no? O sea que con las características de los datos uno podríamos hacer 25 charlas y creo que nos quedaríamos cortos, ¿no? Y en informática esos datos tienen un tratamiento especial, son capítulos de conocimiento vinculados a eso, con las famosas dimensiones de la calidad de datos, que son enormes, son decenas y decenas, y cada una se va viendo y cada una se va desglosando, que yo les voy a nombrar 4 por nombrar alguna, pero la verdad que la exactitud del dato, en realidad yo cuando pongo un dato tiene que ser exactamente, y para eso tengo que definirlo bien, ¿no? Que quiero poner ahí, ¿no? Quiero tener que me digan las marcas de las razas de perro, bueno, no voy a poner animales, ¿no? El que escribe tiene que saber que lo que yo quiero es, dentro de los perros, las marcas. Los pedigrí o lo que uno quisiera. O sea que uno tiene que ser explícito en esto y el dato tiene que ser exacto, pero esa exactitud la tenemos que dar nosotros también, ¿no? En la completitud, que estén completos, ¿no? Esto que nos pasa mucho de la completitud, que tenemos completos los datos, ¿no? Y vemos, hay unos porcentajes importantes de que no se completan, ¿no? Y es un problema, todos lo sabemos que en las internas de instituciones es un problema. Las consistencias, la frescura o la actualización, y son de las características más importantes que tenemos. Pero en realidad, dependiendo un poco del dato, de lo que quiero, bueno, esas dimensiones toman relieve, ¿no? Depende un poco de eso. O sea que los datos es un capítulo con el que tenemos que convivir y vamos a convivir y debemos esforzarnos para sacar el mejor jugo de estos conjuntos mínimos de datos. Porque la pregunta del millón siempre es, no importa, tengo 1000, 2000 datos, 3000, 10, 20, lo importante es para qué los quiero, ¿no? ¿Qué tipo de información necesito, ¿no? ¿Qué datos para obtener esa información necesito? Y después hay muchas
cosas que hay que ver después. La fuente de datos es fiable, es confiable, ¿no? Todas esas cosas que uno empieza a desglosar y a veces uno ve estadísticas, encuestas y publicaciones cuando uno empieza a sucutar y ver, a ver de dónde sacó el dato y ve que la fuente no es confiable, en suma la conclusión tampoco es confiable, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que aprender a leer los estudios, los papers cuando vienen y demás, porque a veces hay muchos errores que tienen que ver con la parte estadística también, ¿no? Y los datos, la fuente de datos, el dato primitivo, es quizás el valor más importante, ¿no? Que de primera mano un clínico escriba algo, eso tiene un valor, porque ese algo lo escribió en un contexto, en un momento, en un lugar, que es intransferible, porque fue en ese momento. ¿Ah? Y eso es muy importante porque las cosas en medicina, como en la vida, cambian y lo que en algún momento era aceptado como una buena práctica, quizás ahora no, ¿no? O sea que todo es muy relativo y los datos también tienen esa relatividad a veces, cuando nosotros los requerimos. ¿Y qué tipo de información quiero obtener? Bueno, la mejor, ¿no? Pero seguramente que si tengo malos datos, la información va a ser mala, eso seguro. Y si tengo buenos datos, quizás la información, uno pensaría, bueno, si tengo buenos datos, tengo buena información, pero los datos deben estar dirigidos a obtener la información que yo quiero. Porque a veces, para obtener determinada información, se piden datos que no tienen mucho que ver, ¿no? O sea que es toda una experticia saber qué datos utilizar, qué datos poner, y es muy importante porque todos nos entusiasmamos y vamos y que el clínico clique, ¿no? Que el enfermero clique 20 veces, que el médico clique acá no sé cuánto, y después decimos, ¿para qué queremos que clique tanto? ¿No? Tenemos todos estos datos si no los usamos. Y hay algo que tiene que ver con la relación médico-paciente que no debemos franquear, que es convertirnos en un cliqueador en vez de atender a la persona en la medida que lo debemos hacer, ¿no? Así que bueno, la importancia de los datos clínicos originales y de su guardado tiene un valor muy importante y tiene que ver también con los factores humanos, ¿no? Si el factor humano es el que ingresa el dato, eso es un trabajo que lo vemos todos en las instituciones, duro, porque hay gente que logra entender, uno hace muchos talleres de motivación, de gestión del cambio, pero es duro, ¿no? A veces que la gente logre entender lo que uno quiere colocar en algunos casilleros, ¿no? De las historias clínicas, por ejemplo, y es un trabajo cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo, porque hay gente que entiende, como todo, y hay gente que le cuesta más, ¿no? Y bueno, esto es gestión del cambio puro, y tratar de comprometer a las personas y explicarles para qué queremos ese dato, ¿no? ¿Para qué queremos llenar tanto clic? En realidad tiene razón y uno tiene que explicar el por qué y seguramente con eso trasladamos nuestra convicción hacia esa persona y el compromiso también, ¿no? Sin ese factor humano, difícilmente, ¿no? Porque una de las quejas que ustedes seguramente reciben en sus instituciones, otro clic más, otro dato más, otro tengo, ¿no? Esas son las quejas que recibimos y bueno, sí, en realidad tiene que ver con eso también. Así que nos replantea que en una etapa donde años atrás, capaz que hace 10 años, hablar de esto era como, esto queda muy lejos, hoy estamos en esta etapa fervorosa, ¿no? Donde están las instituciones implantando sus historias, los software, ¿no? Toda una cosa, HCN intercambiando y todo el mundo quiere mostrarse bonito para el otro, ¿no? Porque no le gusta que las cosas malas se vean y demás, nos está planteando un reto. Y bueno, pero lo bueno de todo esto es que hay muchas herramientas en realidad, ¿no? Extremadamente. La verdad que hay un menú enorme de herramientas para lo que yo necesito, siempre para lo que yo necesito, ¿no? Así que eso es toda una experticia que hay que generar en las instituciones, porque realmente a veces estamos muy compenetrados en los datos y cliquear y esto y que el otro y dónde el código ¿no? Y uno tiene que ver cuál es la necesidad, la importancia de eso. Si no lo voy a utilizar, mejor no lo pido, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es de alguna manera recargar, porque lleva su tiempo también los llenados, ¿verdad? Recargar o capaz que en tan poco tiempo que uno tiene las consultas, si uno les recarga eso y tiene que acceder y demás, tiene que seleccionar, ¿no? Y ponderar las cosas. Y bueno, más entrando en los conjuntos mínimos de datos, ¿qué son en suma? Más allá que es del punto de vista informático, es esto, que es un documento clínico electrónico, estructurado, donde nosotros tenemos información estructurada. Bueno, en realidad, conceptualmente, la historia clínica electrónica, ¿no? Como dice ahí, obviamente que está integrada por todos los datos e información clínica del usuario, generados en la institución de donde se origina la consulta o el registro asistencial. Eso es como de perogrullo. Y el conjunto mínimo de datos son los datos, la información clínica seleccionada de la consulta y registro asistencial originada en la institución. O sea, está dentro de esa hoja clínica, hay algunos datos que a nosotros nos interesa como país, ¿no? Como rectoría, que estén. ¿Para qué? Para asegurar una buena práctica, para asegurar
que podamos extraer algunos datos de gran valor para la salud pública y para lo que uno quiere gestionar, ¿no? Entonces, el conjunto mínimo de datos es lo mínimo que debe tener como dato, ¿no? En esto de poder mejorar los registros, ¿no? El conjunto mínimo fuerza a mejorar los registros y trata de eliminar aquellas cosas que es el paciente consulta y ponemos RM, repite y se cierra la hoja clínica, ¿no? Está bravo eso. Entonces, estos fuerzan de alguna manera la buena práctica y el buen registro, ¿sí? Y los conjuntos mínimos de datos tienen que tener algunas premisas, que son datos obtenidos al final del episodio de atención del paciente, ¿no? Esos conjuntos deben ser al final. Esto que dimos una historia, la dejamos, mañana le ponemos un diagnóstico, después la cerramos. Bueno, el conjunto es cuando se cierra ese episodio que dio origen, ¿tá?, a esa consulta. Tiene que estar en consonancia entonces con la buena práctica, ¿no? No podemos pedir cosas que no hacemos, ¿no? También tiene que haber un sentido común a la hora de elaborar estos conjuntos mínimos de datos. Tiene que haber una homogeneidad en las variables, en esto que vamos a pedir, estos datos que vamos a pedir, debe haber una homogeneidad para que las definiciones las manejemos todos en el ecosistema y que sean de fácil extracción los datos que nosotros consideramos como uruguayos que debemos tenerlos. Obviamente que la balanza del registro mucho y atiendo mal al paciente está también, ¿no? O sea, esto de cliquear 30 veces una historia a veces va contra el tiempo que le debemos en la relación médico-paciente. Por eso hay que ser muy cautos. Hoy día ya convivimos con las herramientas informáticas, pero a veces uno ve que muchos, fundamentalmente los gestores, no se tientan y piden este dato, y capaz que el dato ese ni siquiera tiene que sacarse de acá. Ya está en la institución por otras circunstancias, ¿no? Y nosotros en los conjuntos mínimos de datos vimos eso, ¿no? Era importante la atención programada, espontánea, está bien, pero en la hoja clínica ya está. Ese dato estaba en la agenda, está en otro lugar del sistema seguramente la institución. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de seleccionar claramente los datos que necesariamente son de esa instancia asistencial y no datos que provienen de otras instancias, ¿no?, de que el paciente está, porque si no el clínico se recarga con datos que ya estaban en el sistema hace rato. Así que a la hora de seleccionar estos conjuntos de datos, tenemos que tener ese cuidado, esa balanza de seleccionar los datos, ¿no?, y también de no alterar la relación médico-paciente, ¿verdad? No sea un checklist de cosas, ¿verdad? Si el conjunto mínimo de datos está bien formulado, está coherente con la práctica, ¿no?, con el accionar asistencial, en general no hay esas dificultades, ¿no? Y el alcance actual, obviamente, con el nuevo decreto, bueno, nos quepa la obligación de avanzar cuando el Ministerio defina su ordenanza y la estrategia, bueno, avanzar tanto las instituciones públicas y privadas, seguramente las mandatadas en el artículo 242 con los 7 grupos famosos que tenemos. ¿Qué hemos hecho en el año 2012, desde el año 2012-2013 en Salud.uy como proceso país? Bueno, hemos definido primero como dos etapas, ¿no? Una primera etapa donde construimos conjuntos mínimos de datos de episodios asistenciales y una segunda etapa que hoy estamos transitando, que es la construcción de los conjuntos mínimos de datos de los informes de paraclínica, ¿no? Lo que le vamos a mostrar es entonces la primera parte, la definición de estos episodios asistenciales, los conjuntos mínimos de datos, que son los 4 que ustedes ven aquí, que es los mismos que aparecen en el anexo de promulgado el 122, del decreto 122 del 2019, que lo vimos ayer, que es la hoja de consulta urgencia-emergencia centralizada, la puerta de emergencia, la hoja de consulta urgencia-emergencia no centralizada o extrahospitalaria, que son las consultas de las emergencias médico-móviles, las hojas de consulta no urgente centralizada o policlínica o consulta externa, como a veces se le llama, la hoja de consulta no urgente también no centralizada o de radio, y la cuarta es la hoja de egreso de internación, sanatorial o hospitalaria, como se le llama, que ahí, en este proceso que vivimos, se incorporan no datos médicos, como vamos a ver, sino también algunos datos de enfermería. Estos 4 conjuntos mínimos de datos ya están publicados en la página nuestra desde mayo del 2017. Esto fue un trabajo colaborativo con todos ustedes y vamos a contar un poquito cómo hicimos para llegar a esto, ¿no? Ahí tienen el link para que ustedes lo vean, y hoy no vamos a dedicar solo a la parte clínica, los datos clínicos. No vamos a indagar en la parte informática, que serían como varias charlas más para poder implementar esto. ¿Cómo se construyeron estos conjuntos mínimos de datos? Con un grupo central, un grupo llamado médico asesor,
que se conformó el año 2012-2013, que tenía representatividad institucional. Nosotros tenemos el Comité Asesor de Salud, que se reúne mensualmente con representantes de organizaciones públicas y privadas y vinculadas al área de la salud, y allí se pidió representantes para conformar este grupo, y este grupo se conformó con una asistencia de entre 10, 15, dependiendo de las personas. Fue un proceso que duró más de 3 años, por lo tanto hubo personas que trabajaron en representatividad por un tiempo, después fueron sustituidas por otros, y aquí había en Salud Punto un equipo central de coordinación de todo ese proceso. Allí se definió qué conjuntos mínimos de datos queríamos en Uruguay, qué íbamos a querer por Uruguay, y bueno, se trabajó mucho, se tuvo que estudiar, ¿no? Y se tuvo que contratar finalmente una consultora, después que hicimos algunos, un trabajo como de campo también, la contratación de una consultora que tiene como algunas premisas que esta consultora tenía que tener un equipo técnico informático como contrapartida, más un equipo técnico clínico, generalmente con personas relacionadas, no generalmente, con personas relacionadas con la academia, con asesores nacionales, ¿no? Y también con asesores internacionales. O sea que ahí lo que nos interesaba era ver toda la mirada, ¿no? También de lo que el mundo estaba haciendo, ¿no? Porque no debemos inventar nada. Los conjuntos mínimos de datos es una herramienta que está en muchos países, y bueno, y la idea fue indagar, fue seleccionar, fue tener una mirada, y la consultora trabajó, hizo la fuerza motriz de todo esto, porque realmente implica hacer documentación y demás. La metodología de trabajo fue que la consultora trabajaba, nos entregaba un conjunto mínimo de datos, después que lo hubiéramos definido, y vamos a ver por qué los definimos también. Y allí nosotros lo analizábamos en el grupo, y después, cuando un primer análisis, lo hacíamos analizar por el ecosistema, por ustedes. Ustedes fueron citados a muchas reuniones, en el largo de estos 3 años, esos 3 años de trabajo, con decenas de personas que, desde la representación de las instituciones, invitados especiales que hubieron, y academia, pudieron opinar sobre esos conjuntos mínimos de datos que habíamos empezado a trabajar. Y se hizo finalmente una jornada el 10 de mayo del año 2017, donde se hizo la validación final, porque era decir, bueno, estos están sometidos a todos, ya fueron sometidos a todos, y era como, trajimos a muchos clínicos ahí, para decir, bueno, en la práctica clínica está bueno tener esto, nos sirve, nos entorpece el trabajo, y bueno, por suerte tuvimos un balance más que positivo. Así que trabajamos con reuniones donde definimos, elaboramos en conjunto con el grupo de la empresa. Se hicieron jornadas médicas de convocatoria abierta donde la gente pudo expresarse. Se hizo hasta un simulacro con 6 instituciones, con emergencias móviles en el ámbito de los CMDs que habíamos seleccionado, integrales, servicios integrales, emergencias móviles, o sea que también fue muy exitoso, fue con una evaluación muy positiva, donde además tenían que registrar en la historia clínica y hacer todavía el llenado del conjunto mínimo de datos ahí, en in situ, las consultas. Y bueno, y el trabajo fue un trabajo colaborativo muy importante, con mucho esfuerzo, donde el grupo médico asesor, con el equipo aquí de coordinación de Salud.uy, llevó a la cabeza, digamos, este proceso, donde hubo un grupo asesor de enfermería que también trabajó en algunas instancias y se unió, y cuando ustedes vayan a ver el conjunto mínimo de datos del egreso de internación, van a ver que hay campos que tienen que ser llenados por enfermería, en este trabajo conjunto habitual que hacemos cuando el paciente está internado, que las 2 disciplinas nos unimos para sacar adelante el paciente. Representantes de varias cátedras, 12 cátedras, indagamos muchas cosas, indagamos si tenían que hacer CMD genéricos, trajimos a las cátedras de pediatría, de ginecología, si eran también especialidades básicas. Era muy complejo todo eso porque decíamos, sí, no tenemos los genéricos y ya vamos a empezar con las básicas, estaba complicado, ¿no? Pero hicimos el esfuerzo, probamos, dijimos que era muy complejo, para una primera etapa aquí en Uruguay era muy complejo, porque además venían, obviamente, si era pediatría y ginecología, yo también quiero estar, y venían otras disciplinas que también querían tener su conjunto mínimo de datos, y bueno, fue una decisión que dijimos, hagámoslo genérico para tener esa base en Uruguay y después podamos mejorarla, ¿no? Referentes institucionales de, no sé, 60, 70 instituciones, la representatividad en el CAS también estaba de la asociación gremial, del sindicato médico, de la UDELAR, el ministerio siempre estuvo representado, tanto en el grupo asesor médico como el grupo asesor de enfermería, y bueno, y había algunos referentes de interés nuestro, que eran gente que era muy conocida en el medio, pero que la institución no lo había delegado para esta función, ¿no? De asesoría, de trabajo
venir a algunas instancias, y bueno, y lo invitamos porque sabíamos que era gente que era muy respetada, que estaba alineada con las premisas de los conjuntos mínimos de datos y que tenía un liderazgo también. Y bueno, y lo llamamos y fue muy exitoso. En realidad fueron personas que ya estaban haciendo, obviamente, iniciativas por ese perfil, ya en sus instituciones ya habían avanzado mucho. O sea que fue un trabajo bastante colaborativo, completo. Cuando nosotros tuvimos que hacer el informe al ministerio, cuando el ministerio dijo, bueno, tenemos que avanzar en la política país, en avanzar los conjuntos mínimos de datos, nosotros hicimos el informe correspondiente y la verdad que nos llena de orgullo que ha sido un trabajo colaborativo intenso, realmente, con un respaldo de todos, de la oportunidad que tuvieron de participar todos, más allá que algunos no participaron, pero las oportunidades estuvieron, ¿no? O sea que creo que eso también, y era también impensable que podíamos hacer una asamblea de 100, 200 personas para analizar estos temas. Obviamente que eso era muy difícil e improbable llegar a consensuar. Así que el producto que ustedes van a ver en el decreto, que va a están los 4 tipos de conjuntos mínimos de datos, está exactamente todo, los conjuntos mínimos con la información que ahora vamos a ver. Como definiciones generales de estos conjuntos mínimos de datos, lo primero a recalcar es el nombre. Quizás el nombre de consulta no urgente, no sea el nombre natural para las consultas que hacemos nosotros con las instancias asistenciales, pero eso tiene que ver porque se seleccionó la nomenclatura SINADI del Sistema Nacional de Información Clínica que el Ministerio le pide a los prestadores fundamentalmente integrales y a otros, pero está en el contrato de gestión de los integrales, donde nosotros ya se avisoraba que cuando nosotros pidiéramos las metas país, ¿no? Las metas a las instituciones para el cumplimiento, no teníamos un denominador claro. El denominador claro era que la producción sanitaria sí se reportaba y por lo tanto el SINADI era como el denominador de los futuros indicadores a cumplir y era bastante... Creímos que la mejor decisión era que las instancias asistenciales nomináramos igual que el SINADI. Y creo que estuvo bien pensado porque los nombres que tenemos en las instituciones a veces de estas instancias son muy diferentes. Con esto sabíamos que la área de registros médicos fundamentalmente y de la gestión sabía cuando hablaba de una instancia de consulta en urgente, sabía a qué se refería y hay un claro instructivo además al respecto, ¿no? Así que la nomenclatura capaz que no es muy intuitiva a veces, cuando uno lo ve, capaz que no, desde el punto de vista asistencial no es intuitiva, pero tiene esa razón, que creo que es una razón de peso para que haya sido así. El contenido es un contenido clínico normalizado, bajo las reglas y los estándares, el HL7, que nosotros trabajamos, las normas ISO, con hojas clínicas electrónicas estandarizadas y armonizadas entre sí. Estandarizadas porque tienen un formato, que ustedes ahora lo van a ver, y armonizadas porque cuando hablamos de prescripción electrónica, esa prescripción se repite en todas las hojas de la misma manera, ¿verdad? ¿Alineados con qué? Con el proyecto de receta digital y todos los otros proyectos que tenemos vinculados, porque nosotros, aparte de hacer los productos, uno tiene que armonizar el todo con el todo, y que ahora cada vez el todo y la actualidad es cada vez más complejo porque se van sumando muchos proyectos que tienen que ver con la información y por ende la semántica. Con un vocabulario controlado, que fue seleccionado, porque tiene un modelo de información determinado, que ustedes lo van a ver, y además está sustentado por una terminología que fue la que el país decidió, que es SNOMED-CT, con lo cual Arturo también ya la nombró y por eso no vamos a extendernos, que tiene muchas bondades realmente, nos permite extensiones uruguayas, si no está lo creamos, los términos, pero que requiere también de una experticia. Esta creación, tal como lo explicó Arturo, tiene que tener una experticia para poder codificar las cosas de una manera acertada y con cierta lógica. Así que el vocabulario controlado es de las cosas más fuertes que estos CMD tienen, como base sustentable para lo que queremos hacer, que es la extracción de datos, ¿verdad? De las cosas que necesitamos saber, digamos. Estos datos soportan además el accionar de múltiples profesionales y especialidades, que es lo que dijimos. Tomamos la decisión de hacer CMD genéricos al principio y probarlos. Y bueno, nos queda ahora, obviamente, trabajar, que algo ya hemos avanzado, obviamente, en algunos de especialidades, ¿no? Así que es un trabajo que lo estamos haciendo en realidad. Pero bueno, hoy lo que se presenta y lo que se va a mandatar a que se realice son, de alguna manera, las instancias básicas, ¿no? Las bases y apoyos para sustentar también estos conjuntos mínimos de datos tienen que ver con cosas que muchos de ustedes ya conocen, como dijimos, la terminología SNOMED, ¿no? Con expresiones donde lo pusimos fue donde necesitamos obtener los datos relevantes, esa información clínica relevante.
Los servicios terminológicos como una herramienta de apoyo que también nosotros brindamos de Salud.bi las instituciones van a tener que acompañar seguramente para facilitar la incorporación, la implementación de los conjuntos mínimos y las codigueras, catálogos, diccionarios nacionales que son todo un desafío. Nosotros hoy tenemos, quizás el más emblemático es el Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines, el DNMA, que es un diccionario de interoperabilidad, que tiene algunas otras cosillas, pero en realidad es todo lo que el Ministerio, los medicamentos que el Ministerio habilita. Está todo el mundo de medicamentos habilitados en Uruguay, está ahí. Más allá que el prestador integral lo brinde o no, es lo que existe en Uruguay y está habilitado. ¿tá? Y eso es importante porque cuando uno hace los diccionarios nacionales, tiene que poner el todo, ¿no? Porque el mundo asistencial es un mundo muy grande, con muchas excepciones de las asistencias, pero que también deben ser contempladas. O sea, que tiene que dar respuesta a todo lo que hay en la realidad. Tenemos el registro de profesionales, pero además tenemos diccionarios de procedimientos, ¿no? ¿verdad? Que hemos tenido grandes dificultades también, que algunos han sido tema de las charlas nuestras técnicas y que realmente cuesta mucho realizarlos y tenemos algunas dificultades en algunos específicos que estamos tratando de sortear. Y bueno, y también esta base, como le dijimos, la prescripción electrónica está en los conjuntos mínimos de datos, en el formato que definió el Estado, ¿no? en el marco de Salud.bi, que tiene que ver con la receta y la prescripción electrónica, que viene acompasado del proyecto de receta digital nacional. Y acá les muestro solo una pantallita, porque obviamente que no van a leer nada. Esto es el formato que uno ve. Cuando ustedes entran al documento van a ver esto, donde van a estar de izquierda a derecha el campo, ¿no? La variable, el campo, cómo lo quiero esa información, quiero codificado, quiero en texto libre, una definición operativa de lo que quiero realmente ahí y si es obligatorio o no poner esa información. ¿tá? Ejemplo, para decir el diagnóstico, decimos descripción del diagnóstico, está codificado, es nombre city, y la idea es que, bueno, la denominación del diagnóstico que se realiza en ese episodio, ¿verdad? Y es de carácter obligatorio, por ejemplo. Y así el CMD se nutre de varias instancias que tienen que ver con el motivo de consulta, con el diagnóstico, con los procedimientos que se pueden realizar en una instancia, por ejemplo, un ambulatorio, una consulta de policlínica, así como las indicaciones farmacológicas y no farmacológicas y el seguimiento, cuándo quiero ver al paciente. ¿sí? Acá tenemos la prescripción farmacológica, pero ustedes cuando bajen los documentos van a ver que todo esto está de la manera que nosotros normalizamos aquí en Salud.bi para tener consistencia en todos los proyectos, la misma consistencia. ¿En qué estamos ahora, para terminar y para cerrar? Estamos en esta segunda etapa donde estamos trabajando los informes de paraclínica. Con la misma metodología que la vez anterior, exactamente la misma. Ya hemos finalizado la primera versión, que es una versión interna con algunos referentes, pero nos falta en el correr de estas próximas semanas o meses la validación por el ecosistema, que todavía nos falta dar esa vuelta. Y los conjuntos mínimos de datos que van a salir, esperamos, en poquitos meses, van a ser las hojas de informe de laboratorio que tiene que ver en la terminología una variante que por recomendación también del estándar que utilizamos, la recomendación es abocarnos al OIC, aquí en la definición, en los nombres del procedimiento de laboratorio, de análisis clínico, y bueno, y después siguen los informes de imagenología, de endoscopía, de anatomía patológica, y ahí hay un subtipo de técnicas especiales también que tuvimos que incorporar, y los estudios de cardiología, que ahí tenemos alguna cosita para hacer y para granular más, a pedido de ustedes mismos, de las personas del ecosistema que vinieron a trabajar en esta primera etapa con nosotros. Estos informes ya están elaborados, ya los hemos trabajado en la interna, lo hemos sometido a una pequeña evaluación con representante del ecosistema, pero tenemos que seguir trabajando y quizás el núcleo duro de todo esto son los listados de procedimientos de laboratorio, listado de procedimientos de imagenología. Eso es quizás el punto crítico para nosotros, porque no existe un listado único, ¿no? Cuando uno buscamos las fuentes es muy difícil de encontrar. Una vez se dice, bueno, el PIAS, el Plan de Atención Integral a la Salud que deben ofrecer los prestadores integrales a sus usuarios, debería dar la respuesta. Pero el PIAS en realidad es un plan que es más de origen económico, no es asistencial puro, ¿no? Lo que pretende es que los prestadores brinden determinadas prestaciones a sus usuarios, pero no quiere desglosar
la información para que nosotros podamos comunicarnos. No tiene ese fin, no tiene un fin de interoperabilidad. Por lo tanto, cuando lo quisimos mapear haciendo MCT, que se pagó una consultoría específica para eso, pudimos mapear solo el 40% y ahí ¿no? O sea que eso fue el mapeo y lo probamos, porque teníamos que haber probado, lo probamos, no nos resultó, nos sirve para este 40%, no sirve, pero para otro 40%, para otro 60%, perdón, no. Así que bueno, y eso es lo que están obligados los prestadores, pero como dijimos, las codigueras, estos diccionarios nacionales tienen que tener el 100% de las cosas que se hacen en Uruguay, no lo que el PIAS obliga a los prestadores integrales. Tiene que ser mucho más el universo. Y obviamente, que lo hemos hablado, es un tema que hemos hablado con Arturo, bueno, el 100% no existe en estas cosas, ¿no? Y porque la tecnología además avanza a pasos agigantados, y además porque las técnicas de estudios paraclínicos, de paraclínica, se combinan, ¿no? Hoy hacemos una eco, tomo, cardiografía, hoy hacemos una tomografía con score de calcio, y ya lo que era tomografía antes, cuando nosotros estamos, la tomografía era tomografía. Ahora no, ¿no? Ahora el usuario, por suerte, quien está enfermo y requiere de estos servicios, entra un tomógrafo y le hacen como 5 estudios de antes en uno, ¿no? Por suerte para la persona, porque le ahorramos la mente tiempo, angustias y demás, ¿no? Y nosotros podemos resolver mejor seguramente los casos clínicos, pero a la hora de la interoperabilidad semántica nos plantea desafíos. Y lo otro es que el Diccionario Nacional de Medicamentos tiene algo como codiguera nacional, Diccionario Nacional que se renueva, ¿no? Tenemos 200 términos que ya no se usan, ¿no? Se desactualizan, hay modificaciones, se dan de baja, de alta y se modifican, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo de vida con el diccionario, con el ministerio, con el área de habilitaciones, que nos actualiza el diccionario cada 15 días y tenemos más de 200 modificaciones por mes. Pero uno puede bajar de ahí, pero cuando uno va a la parte de laboratorio, procedimientos, ahí difícil, ¿no? Cuando nos reunimos y empezamos con los expertos, que así los llamamos para apoyarnos en las codigueras, bueno, uno pensaría, yo ya pensaba que los rectocopios rígidos ya no existían de uso y sin embargo para alguna situación particular existen. O sea, uno no puede dar de baja casi ningún estudio. Avanzamos en las tecnologías, de la imagenología, las tomografías, las resonancias, todo, pero la placa de tórax sigue existiendo. O sea, hay un efecto acumulativo, ¿no?, de estudios y de técnicas que todavía existe y que ya nosotros ya tomamos la decisión de que ya lo que es vetusto ni nos molestamos en bajarlo todavía porque tenemos más inquietudes en todo esto nuevo que viene y en estas combinaciones de técnicas que son maravillosas para resolver a los pacientes, pero que a la hora de la codificación nos plantea dificultades, ¿no?, que las tenemos que resolver de alguna manera u otra, algunas estrategias ya las estamos viendo, pero que es la vida real de lo que hoy vivimos, que los clínicos viven. Así que bueno, nos queda bastante trabajo por hacer. Y lo otro que estamos trabajando, ahora no tanto los contenidos, es todo lo que implica esto tecnológicamente. La implementación de estos conjuntos mínimos de datos en las instituciones va a requerir un trabajo importante y nosotros lo que estamos trabajando fuertemente en disminuirles a ustedes el mayor cantidad de trabajo y absorberlo nosotros en la medida que sea posible. Por lo tanto, también estas guías iniciales que se habían pedido en el 2007, hoy estamos pidiendo al proveedor que las rediseñe de determinada manera para nosotros poderle a ustedes ofrecerles insumos de rápida absorción para mitigar el impacto que va a hacer la implementación de estos conjuntos mínimos de datos en sus instituciones. Por lo tanto, estamos trabajando también en esa sintonía. Y estas herramientas informáticas nos tienen que ayudar también a los versionados, ¿no? Cuando estos conjuntos mínimos de datos que hoy define el Ministerio, que sean los que se pongan en marcha, mañana capaz que requieren que se saquen algunos datos o que se ingresen otros, y no podemos volver atrás, hacer todo, no, tenemos que lograr versiones rápidas, ¿no?, que sean rápidamente de modificación también las instituciones, que no implique un trabajo enorme y adicional en las instituciones. Por eso nosotros necesitamos automatizar mucho de los procesos, en la medida que sea posible. Y nosotros hoy día también tenemos un trabajo que hacemos para que la plataforma pueda funcionar y los documentos ser interoperables. Nosotros validamos los CDA, los nivel 1, estos PDF los validamos manuales. Casi tenemos un pequeño proceso automático, pero tiene un gran trabajo manual y obviamente con lo que se viene eso es casi imposible, ¿no? Disponer de horas hombre para eso está difícil porque la estructura del CMD nuevo que viene, este CMD o este CDA nivel 3, requiere más validaciones, por lo tanto también tenemos que poner y estamos trabajando para hacer un validador, no para que se rechacen los documentos, pero sí que si hay algo mal hecho, alertar al prestador,
¿no? Porque nosotros no podemos ver información clínica, vemos la parte más informática, también alertarnos para que haga las cosas bien, para que el otro pueda recibir la información de la manera adecuada y como definimos como país. Así que bueno, esos son un poco las novedades y los grandes desafíos, que como se darán cuenta son problemas, desafíos y muchas piedras a sortear, pero creo que estamos caminando igual en esto de forma bastante firme. Y los nuevos desafíos se centran fundamentalmente en la generación del conocimiento, esto de SNOMED, que nosotros antes teníamos cursos que a veces la gente venía, bueno, ahí llenaba, ahora siempre se llenan, tenemos listas de espera, ¿no? Para hacer los cursos básicos de SNOMED, porque las instituciones cada vez más están adquiriendo ese conocimiento y lo están usando en la interna también de las instituciones. Y a nosotros nos encanta que eso sea así y nos plantean dudas. El otro día en una capacitación nos preguntaron de esto y está bárbaro, porque ya el conocimiento que antes lo centralizábamos nosotros, hicimos todo un esfuerzo para descentralizar ese conocimiento, para transferírselo a ustedes y ahora ustedes a veces nos han ganado en algunas cosas porque hay mucha gente que se especializa en eso, ¿ah? O sea que este efecto colaborativo de que nosotros enseñamos un poco al principio, pero hay mucha gente que hoy día está más estudiando en el exterior en todo esto y bueno, que el efecto también es para nosotros, ¿no? Para crecer nosotros en base al conocimiento de otros. Así que bueno, el conocimiento en SNOMED es algo que nos va a la vida y que no es fácil, ¿no? Hay que trabajarlo y no hay que trabajarlo desde el punto de vista informático solamente, ni desde el punto de vista clínico solamente, ¿no? Hay que trabajarlo desde la tríada de equipos de informática médica que nosotros siempre promocionamos, que es la coexistencia de un informático, de alguien del área, de la informática, alguien del área de la gestión y de la asistencial y alguien del área de registros médicos, que son, para mí, para nosotros en la interna nuestra, la disciplina que realmente adiestrada para estos nuevos desafíos debería ser la que debería tener la bandera, ¿no? De la calidad de los datos y muchas de las cosas que estamos promocionando aquí. Así que bueno, el LOINC para nosotros también es otra terminología que no usábamos casi en nada. Ahora, viniendo el CMD de laboratorio, de informe de laboratorio, lo tenemos que también adiestrarnos más y eso es mucho más difícil porque no es una terminología que uno encuentra una actualización más rápidamente. Por eso necesitamos que se revitalicen los equipos de informática médica. Todo lo que implica semántica implica reforzar horas gente, ¿no? Eso es indeclinable y eso lo viven las instituciones constantemente cuando nos preguntan y vemos que muchos de los equipos de informática que se van introduciendo en estos temas tienen que destinar más horas, porque en las internas todas las instituciones coexisten con codigueras personales, institucionales, que están armadas como se pudo, en el momento que se pudo, con la información que se tenía. Y ahora, bueno, creo que es una oportunidad. Algunos han hecho un esfuerzo institucional propio importante para generar buenas codigueras, que también nosotros las tenemos porque nos las han compartido, pero para quien tienes unas malas codigueras o con datos de mala calidad, esta es una oportunidad para obtener una mejor información desde ahí, la verdad, porque las codigueras en algún momento también las vamos a ofrecer nosotros en la forma más completa posible. Así que los equipos de informáticamente y su fortalecimiento en las instituciones creemos que también es una necesidad, porque en realidad es una necesidad. Fortalecer la implementación de los usos de servicios terminológicos es otra de las claves, porque la introducción de los conjuntos mínimos de datos seguramente nos va de la mano porque es una de las herramientas que más potencia tiene, a pesar que no es el ideal ni mucho menos, pero creo que lo que podemos disponibilizar de salud.uy es esto y bueno, y algunas otras cositas que van a venir, pero los servicios terminológicos es una herramienta que realmente tiene mucha potencia para poder cumplir con el correcto llenado de los datos de estos conjuntos mínimos de datos. Avanzar en la ontología de documentos. Ustedes saben que nosotros definimos y nombramos los documentos de determinada manera y bueno, y tenemos que empezar a granular aún más, ¿no? Porque en esta primera etapa hemos hecho cosas muy genéricas para que todo el mundo no tuviera un alto impacto, pero todo el mundo pudiera englobar los documentos dentro de ciertos bolsones, pero la idea es empezar a desglosar, no solo poner estudios de imagen, sino separarlos, y de tomografías, y qué tomografías son las que están, empezar a granular la información, y eso también va acompañado de estas codigueras famosas que decimos nosotros, pero que tiene que ver cómo identificamos los documentos en forma más granular, mucho más con detalle. Las tablas maestras, que ya lo dijimos, el conocimiento del análisis de datos y la información, que es crucial, ¿no? Ahora antes nos gestionábamos bien porque no teníamos datos y ahora tenemos centenares de datos y tenemos que ver y demostrar que con esos datos podemos gestionar. Y bien, ¿no? Porque ahora ya esa excusa
Ahora la idea es, tengo miles de datos y tengo que transformarlo en información y tengo que gestionar bien. Así que los desafíos, obviamente que son otros. Y por suerte, en estos desafíos vamos acompañados de muchas herramientas muy potentes, que muchos de ustedes lo están usando, y bueno, que creo que también hay que democratizarlas también, en las que las lograron adoptar y las lograron perfeccionar, y bueno, y están con procesos exitosos, ¿no? La calidad de los datos que ya hablamos, y bueno, y la alianza colaborativa de todo el sistema, ¿no? Que es como hemos venido trabajando con ustedes, generando este camino que ha sido centrado por HCEN, pero en realidad que es mucho más que HCEN, ¿no? Porque uno cuando ve todo esto es mucho más, y el impacto que tiene HCEN a nivel de la salud pública y la salud de todos nosotros los uruguayos es mucho más importante. Así como la frase famosa, la más famosa de todas, de las frases de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los invitamos a seguir trabajando juntos, a seguir luchando por las cosas que queremos, ¿no? Y si queremos, tenemos que luchar, comprometernos y poner fuerza, ¿no? Y hemos vencido muchos obstáculos, capaz que no pensábamos, ¿no? Y bueno, pero el proceso fue exitoso porque todos creo que nos unimos e hicimos el camino, y creo que fue un proceso solidario, más allá de los intereses de cada institución, creo que fue exitoso porque nos unimos y porque caminamos juntos en realidad. Así que bueno, los invitamos a seguir acompañándolos. Muy bien, Arturo, yo quería... Gracias. Yo quería terminar porque ahora la idea va a ser que escuchemos, después que Arturo ya está contaminado de todos nosotros y nos ha escuchado en estas 2 jornadas y ha estado con nosotros a la interna, hicimos una mini reunión con algunos sectores, algunos pescadores también, medio flash las reuniones. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la reflexión final sobre este proceso de Uruguay? Y bueno, y esperamos poder también estar contigo, caminando junto contigo en este camino. Muchísimas gracias, Silvia. La impresión que tengo es que estáis en un contexto y una situación absolutamente envidiable. Mi pronóstico es que vais a ser referente regional, pero seguramente algo más. Vuestra experiencia la deberían conocer, por ejemplo, en los Países Bajos. Tienen un conjunto de condiciones muy homologables a las de Uruguay, y posiblemente el aprendizaje podría ser mutuo, y yo os lo recomendaría para vuestro Centro Nacional de Referencia, pero también para las áreas de normalización de estructura de los documentos. Ellos han trabajado en tecnologías y soluciones que creo que os pueden interesar, y si necesitáis el contacto, Holanda es un muy buen referente. Y además siempre nos llevamos muy bien con ellos y hacemos muchos experimentos y perrerías para encontrar solución a cosas. Ese pronóstico no es arriesgado porque habéis hecho las cosas bien, habéis normalizado estructuras antes, habéis reconocido la dificultad de la interoperabilidad semántica sin subestimarla, que es un detalle muy importante, no se puede subestimar, y además el volumen de incidencias que SNOMED-CT genera es casi la mitad de las incidencias de todo lo demás. ¿Y qué ocurre? Que hay que articular unos mecanismos muy ágiles para darles solución. Y esos mecanismos muy ágiles, obviamente tenéis un centro de conocimiento, pero en el estilo de mi país lo que solemos reforzar es democratizar acceso al conocimiento y también acceso a los instrumentos. Y sobre todo, hacemos siempre que es posible, una sola vez, aquellos procesos que hay que repetir en cada organización. Y se pueden identificar algunos. Si hacemos un mapa de procesos de a qué están obligados los prestadores, vais a identificar, estoy seguro, una enorme cantidad de sinergias que, en lugar de repartir cartas, se pueden beneficiar mejor de hacer una sola vez y distribuir después. El éxito del proyecto se democratiza
y los instrumentos generan necesidad de nuevos instrumentos. O sea, cuando se distribuyen instrumentos eficaces, aparecen contingencias y aparecen nuevas ideas de innovación. Y la capacidad de liderazgo al principio es muy importante, pero luego va perdiendo importancia. Y mejor que sea así. O sea, yo os puedo contar que yo soy una persona que el hecho de que a mi alrededor inventen es que no lo soporto, pero me voy a tener que aguantar. Porque si no ocurre así es que las cosas no las estamos haciendo bien. Bueno, los instrumentos son importantes. La formación, la has mencionado, y además he visto vuestro calendario, vuestro timeline es envidiable en cuanto a esfuerzo de formación. Y espero que tengáis un enorme éxito y que podáis aprovechar la disponibilidad de los cursos online, que nos están dando un beneficio enorme en España, porque todo el mundo se está apuntando, la mayor parte están completando, y una vez que ya has hecho el curso de fundamentos, las cosas mejoran bastante. Pero ahora el desafío es que el Centro Nacional de Referencia recibe una cantidad de peticiones que seguramente van a estar por encima de nuestras verdaderas posibilidades en muy corto plazo. Ahora todavía no lo están, pero es cosa de tiempo. Entonces, también hay que pensar en descentralizar, porque algunas personas pueden ser buenos referentes clínicos para resolver determinadas dudas que no son estrictamente de semántica, son de semántica clínica, con una importancia cada vez mayor de conocer el dominio clínico al que se refiere la propuesta de terminología. Y eso hay que irlo articulando a través de una red que aproveche la información compartida. Y una vez hecho eso, hay que buscar algunas historias de éxito. Y las historias de éxito recomendables seguro que las vais a poder identificar. Pero siempre necesitamos algunas. Los medicamentos es seguro que es una, pero hay otras posibles. Nosotros, por ejemplo, atribuimos mucha importancia a las enfermedades raras. Las enfermedades raras son un enemigo cruel y desde el punto de vista de la información sanitaria es un enemigo muy astuto y muy sigiloso. Pasa desapercibido. Bueno, pues SNOMED tiene enorme cantidad de oportunidades. La propuesta, concretamente, es hacer una técnica de pooling de los conjuntos de enfermedades raras, porque estamos trabajando todos los países al mismo tiempo en los mismos conceptos. Pero si no los compartimos, no miramos la superposición y no miramos los gaps. Nosotros ya estamos intentando establecer una relación de intercambio de información con el Reino Unido. Por supuesto, vamos a esperar a que en junio se publique el conjunto prioritario de SNOMED internacional, pero también vamos a trabajar con Holanda, con Bélgica. Seguramente podremos articular acuerdos con otros países, pero de momento tenemos todos esos para hacer un pooling. El pooling es muy sencillo. Se mezclan las tablas y se analizan las coincidencias y las divergencias. Y podéis hacer que vuestro conjunto de enfermedades raras cubra prácticamente todas las enfermedades raras más relevantes y siempre nos quedarán las ultra raras o las formas específicas de enfermedades raras, que esas podemos tratarlas a lo largo del tiempo. Y es muy interesante porque las enfermedades raras no son bien tratadas por CIE y como tienen un tratamiento tan pobre, a nivel de explotación epidemiológica, se puede hacer la explotación epidemiológica, pero a unos costes prohibitivos, porque tienes que revisar cientos y cientos de historias clínicas antes de llegar a ninguna conclusión o tener un registro. Las implicaciones de enfermedades raras, además, en racionalización de los procesos de asistencia pueden ser muy importantes, porque la experiencia en enfermedad rara es lo que da los buenos resultados. Mientras que yo tengo el caso y me lo quedo para mí, eso no aporta calidad en ningún país del mundo. No existe eso. Tenemos que aprender a que los acrónimos van a seguir existiendo, pero todo lo que sea hacer un inventario de acrónimos creo que es tirar dinero. Lo que hay que hacer es desambiguarlos en origen y que cuando se use un acrónimo sea el propio usuario del acrónimo
el que introduce una aclaración de cuál es la acepción aplicable a cada caso. Esto va a ser muy importante en el texto libre, pero a veces también lo es en los documentos estructurados, muy estructurados e incluso con terminología médica normalizada. En los desafíos no incluyo el marcado de veracidad. Esto no puede ser objeto de un esfuerzo a primer nivel o en las primeras etapas. Yo creo que eso hay que empezar a madurar algo para el futuro, porque a veces con el copia y pega, que es tan cómodo, pues lo que hacemos es decir cosas que no son veraces. Pero eso yo creo que fuera del alcance de momento de las evaluaciones que podamos hacer. En estos días he tenido oportunidad de destacar la importancia de que SNOMED coexista con las clasificaciones para que el hecho de adoptar SNOMED no se convierta en un riesgo financiero para las organizaciones que están obligadas a justificar su asistencia mediante códigos de las familias de clasificación, la CIA 10, la CIA 11, en un futuro próximo, y por tanto no deberíamos contribuir a un riesgo financiero, porque las cuentas, como ayer nos contaron, vamos a tener que seguir haciéndolas. Y las cuentas a veces dan resultados desfavorables de cosas que pensábamos que iban a funcionar muy bien. También es necesario que coexista SNOMED con léxicos y tesauros, porque hay ocasiones en que tendremos que explotar la información tal como llega en texto libre. Una recomendación general para mí es que cuando ya se está trabajando en implementación haya 4 invitados a la mesa. Ministerio de Salud, AGESIC, Salud UI, los propietarios de las aplicaciones, o sea, los prestadores, los proveedores, y que trabajen codo con el resto del equipo, y los desarrolladores, que pueden pertenecer a nuestra plantilla interna o a veces a los proveedores, y que muchas veces van cambiando de jefe. Bueno, la cultura se crea haciendo que todos esos actores, creo que no me olvido de ninguno relevante, participen en los esfuerzos de implementación de la interoperabilidad. Os felicito sinceramente por lo que habéis hecho. Habéis estructurado y habéis adoptado terminología clínica. Sois conscientes de las dificultades que conlleva hacer que llegue a todos los capilares de los sistemas de salud, pero creo que estáis armados de buena tecnología, muy buenas cabezas, y que además tenéis un respaldo envidiable de las personas que luego tienen que ser ejecutores. Es decir, que yo os aplaudo mucho porque os lo merecéis de verdad y vais a tener un excelente proyecto. Vamos a invitar al director ejecutivo de AGESIC. Bueno, les agradecemos cerrar este evento con la participación y algunas palabras de ustedes. Gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Para los que se han quedado hasta este momento en estos 2 días de un importante encuentro. Realmente he seguido en todo momento este trabajo que están haciendo. Primero, felicitarles a todas y a todos, porque este es un trabajo conjunto. Este es un trabajo que se resume en lo siguiente. En realidad, el programa Salud UI, para nosotros, la OPS-OMS y en toda la región de las Américas, es un buque insignia de lo que se llama la ciudadanía digital en salud. Es parte de la estrategia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento del Uruguay. Es una estrategia muy importante. Felicitar a los directivos de AGESIC cómo han trabajado con esta visión. Es una visión innovadora y que está canalizando todos los esfuerzos de ustedes, los que están haciendo, los que están involucrados en la innovación digital. Por el tiempo disponible y que sabemos que todos tenemos que volver a nuestras actividades cotidianas, hemos hecho todo lo necesario, capaz han viajado ustedes también del interior del país hacia acá.
nada más quiero dar dos mensajes importantes. La primera es que cuando estamos hablando de gobierno electrónico, parte de ese gobierno electrónico está imbricado en lo que llamamos la ciudadanía digital en salud. Y la ciudadanía digital tiene el paraguas de los derechos humanos. Entonces, es muy importante ir avanzando en esas dos vertientes. Les pongo nada más un ejemplo concreto. Los registros médicos electrónicos tienen una premisa de confidencialidad. Entonces, esa premisa de confidencialidad tiene que ser protegida en todo momento. Y el otro desafío es que esos registros médicos electrónicos pueden ser portables y son necesariamente portables. Les explico cómo. El paciente que está viviendo en Montevideo, cuando se vaya a Melo o se vaya a Rocha, tiene que tener un dispositivo, capaz puede ser en su propio documento de identidad, que pueda presentar a cualquier prestador y el prestador en condiciones de confidencialidad va a poder descargar el registro electrónico, o sea, la historia, y va a poder registrar todos los antecedentes de ese paciente. Entonces, ese es, yo creo, un desafío que ustedes están trabajando muy exitosamente. Pero hay que también ver los aspectos legales. Para eso hay que trabajar el tema de firma electrónica, autorizaciones electrónicas, encriptación de datos, etcétera, que seguramente eso lo tienen pensado. Y el segundo tema es cuál es nuestro papel como OPS-OMS. Primero, estar siempre atentos, respaldar, dotar de algún complemento en términos de experticia, acompañarles y sobre todo comentarles que nosotros en las Américas tenemos un plan de acción para todo lo que es la estrategia de e-salud, ¿no? Salud electrónica. Entonces, hemos hecho un informe de avance y obviamente Uruguay está jugando un papel muy destacado en eso. Y por tanto, mi último mensaje es invitarles a que canalicemos toda esta energía en capaz de hacer una convocatoria para compartir todas las innovaciones que ustedes están haciendo, porque a veces es bien difícil con el tema del lenguaje, cada uno desarrolla su propio aplicativo, su propia iniciativa, sus propios procesos, y están trabajando con mucho esfuerzo, pero creo que es necesario hacer como una cosecha, un balance, y por tanto nosotros nos ofrecemos en este momento de acompañarles en una convocatoria para presentar todas las innovaciones en vuestras plataformas en un formato muy amigable, y yo les digo cuáles podrían ser los temas a destacar. Los avances en registros médicos electrónicos, los avances en telesalud, incluida la telemedicina, todos los avances en el desarrollo de aplicativos, o sea, la salud móvil, todo lo que esté referido al e-learning o el teleaprendizaje, todo lo que sea el uso de las tecnologías de información y comunicación, y el sexto punto, la estandarización e interoperabilidad. Entonces, con esos 6 temas de innovación, ustedes hacen la convocatoria en un formato muy simple, muy amigable, y más bien hacemos como una cosecha a través de un conversatorio, donde todos presentan su innovación y se analizan estas innovaciones, y luego podría ser posible una guía nacional que oriente todas estas innovaciones en camino a vuestra hoja de ruta. Y ese sería un foro muy interesante, y nosotros nos comprometemos a convocar de repente algún experto comentarista, y de esa manera ustedes ya tendrían también un documento que dé esta orientación global que permita una estandarización e interoperabilidad. Y allí solamente una última precaución, es que el software puede y tendría que ser necesariamente libre para tener acceso al código fuente y evitar lo que a veces pasa cuando contratamos a una empresa que tiene toda la buena voluntad de hacer un aplicativo, pero si no tenemos el código fuente. Entonces, ese es un trabajo que hay que ir negociándolo con los proveedores. El tema del software libre permite también garantizar la sostenibilidad en el tiempo, pero ese es un desafío que hay que
hay que conversarlo en otro momento. Entonces, nada más para resumir, ustedes están trabajando en un buque insignia que es el programa Salud UI, y nosotros le expresamos nuestra complacencia, la felicitación de la OPS-OMS, y estamos seguros que podríamos incluso convocar a otras agencias para trabajar bajo esa misma lógica, ¿no? De facilitación, apoyo a través de experticia, y sobre todo que esta experiencia se difunda en las Américas y en Europa, porque aquí, felizmente en Uruguay, no inventan el agujero del mate. Yo sé que ustedes son innovadores y muy interesante lo que están trabajando, y nada más felicitarles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tomamos la invitación. Hoy empecé con el Plan Nacional de Ciencia de Datos. Después seguimos con Ciudadanía Digital y toda la estrategia de Ciudadanía Digital. Así que perdonen que no pude estar acá. Después seguimos con algunas cosas por el medio, por el estilo, pero quería pasar y estar acá. Sé que lo que queda entre el almuerzo y esto es que yo diga muchas gracias. Sé que lo que voy a decir es muchas gracias por participar. Están invitados a seguir participando, a seguir siendo parte de todo este espacio compartido de innovación, de ejecución y de trabajo, digamos, para seguir sacando cosas adelante. Muchas gracias a todos por estar.